Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos al inicio de la lectura y comentarios de la carta a los Hebreos. En la introducción de la semana pasada estuvimos compartiendo que esta carta es anónima, no se conoce su autor. Antes de iniciar con la lectura del primer pasaje, les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias, Señor eterno, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, Señor. Padre, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice, Señor, cada persona, cada hogar, Señor, representado, Señor, en las personas que oirán y compartirán esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El primer pasaje de Hebreos capítulo 1. Dios ha hablado por su Hijo. Leemos del capítulo 1, versículos del 1 al 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. El escritor de Hebreos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos muestra en este primer pasaje, desde el primer versículo, con una certeza y firmemente sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Y el tema del pasaje, Dios ha hablado por su Hijo. Usando un lenguaje que podríamos decir que es muy elevado o teológico, el escritor de Hebreos deja clara la comunicación de Dios con la humanidad a través del Hijo, o sea, la palabra de Dios. Si bien hace referencia a los profetas, nos podemos orientar desde la creación misma en Génesis, porque en el versículo 1 dice muchas veces y de muchas maneras, Dios hablando, en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres por los profetas. Se está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, cuando el Señor se comunicaba con su pueblo a través de los profetas, y antes a los padres, a los patriarcas, en el caso de Adán también, que se comunicaba directamente con él. Ahora, si bien hace referencia, como les decía, a los profetas, vemos desde la creación misma el Señor comunicándose a través de su palabra, y quiero que pongamos atención en esto. En Génesis se nos enseña que la creación fue hecha por el poder de la palabra de Dios, y quiero que pongamos énfasis en eso y tengamos eso en mente, el poder de la palabra de Dios. Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. El Señor expresó su palabra y se creó. Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y continúa, pero el énfasis en dijo Dios, la palabra. Génesis 1:9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo la hierba verde y todo lo demás que produjo la tierra. Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión, y hubo lumbreras en la expansión. Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas producieron seres vivientes. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios. En cada uno de estos
versículos que hemos compartido en Génesis como referencia, vemos la palabra de Dios actuando en la creación, ¿sí? Entonces podemos tomar estas citas como ejemplo. Además, Dios se comunicaba también con Adán. Cuando el Señor hablaba con Adán, lo hacía con palabras. ¿A qué quiero llegar con esto? El verbo, la palabra de Dios, es antes de la creación. Teniendo eso en mente en nuestro Señor Jesucristo, podemos tomar estas citas como ejemplo, ¿verdad? Ahora, con todo esto en mente, el versículo 4 de Hebreos dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre a ellos, refiriéndose Hebreos 1:4 a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero cuando dice hecho tanto superior a los ángeles, quiero que veamos un punto bien importante. No está afirmando que Cristo fue creado después de los ángeles. No, Él no tiene principio ni fin. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Podemos, teniendo esto en mente, Juan capítulo 1 dice: el verbo hecho carne. El verbo es la palabra de Dios, Cristo mismo. ¿Por qué lo afirmamos? Juan 1 del 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ojo con eso, el verbo era Dios, la palabra, Dios en el principio creando a través de la palabra, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3 del Evangelio de Juan capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra, el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vean qué importante, en Juan 1 del 1 al 4 entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso no cambia, por eso la palabra de Dios es eterna. Vean qué interesante. Ahora, cuando entendemos eso o estudiamos eso, vemos que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿a través de quién nos habla Dios hoy? A través del Hijo. ¿Y qué es el Hijo? Sino la palabra de Dios. Entonces Dios nos sigue hablando a través de su santa y bendita palabra, que no cambia, no puede cambiar y no puede errar, porque es Dios mismo, el verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el Señor Jesús, el verbo que ya existía desde antes de la creación del mundo, que el verbo mismo, la palabra, era Dios y estaba con Dios, era Dios, se hizo carne y habitó, vino a cumplir una misión y a dar un mensaje, trajo un mensaje, ese verbo en la palabra. Y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por la palabra vino la creación, y la palabra es Cristo mismo, es Dios mismo. Hoy nos habla en su palabra cada vez que leemos la Biblia. Si usted se pregunta: ¿y será que Dios sigue hablando? Sí, sigue hablando, porque su palabra es eterna. La palabra de Dios es eterna y está vigente, y estará vigente porque es
eterna, es Dios mismo hablándole a su pueblo a través de Cristo, a través del Verbo, ese mensaje que el Señor nos trajo. El Evangelio de salvación es eterno y es Cristo mismo en la palabra. Hoy nos habla el Hijo, o sea, la palabra de Dios. Con esto en mente, el Señor nos invita a considerar. Cada vez que leemos la Biblia es Dios hablando, pero estamos conscientes de eso, de que es Dios hablando, Dios dándome palabra de vida eterna, y debo tomar esta palabra como lo que es, la palabra de Dios, Dios mismo hablándome, porque ya no será por profetas ni por señales, sino que es Dios mismo hablándonos a través del Hijo, y el Hijo está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Hijo. Por supuesto que hay revelación, hay mensajes, el Señor sigue usando profetas, por supuesto, claro que sí, pero cada profecía, toda palabra que viene del hombre tiene como fundamento la palabra de Dios. Si un mensaje es traído fuera del contexto de la palabra de Dios, que como repito está vigente y es eterna, no viene de Dios, porque esta palabra es eterna. Vean qué interesante cómo inicia el primer pasaje de Hebreos capítulo 1. Dios ha hablado por su Hijo, pero ha hablado por Él desde el principio, desde la creación. Antes de la creación todo fue creado por el Hijo, por el Verbo, la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 inicia también de esta forma muy contundente, estableciendo quién es Cristo. En el versículo 2 lo repetimos en Hebreos 1:2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy nos habla en su palabra. Sin ninguna duda, cuando tomamos la palabra de Dios, estamos conscientes que es Dios hablándonos con su palabra, trayendo bendición, consolación, exhortación también, porque la palabra, la ley, la palabra nos muestra el pecado y nos exhorta a cambiar, a dejar el pecado y a llevar una vida que agrade al Señor. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra de Dios, Dios mismo hablándonos a través del Verbo de Cristo mismo en su palabra, nos prepara para toda obra en perfección y justicia. Y recordémonos, en su palabra no hay nada que nos pueda alejar tanto que la palabra de Dios no nos pueda alcanzar. No importa cuál sea nuestra situación, si estamos en tristeza, en alegría, tristeza, necesidad o abundancia, siempre la palabra de Dios está vigente y está presta para traernos bendición, salvación y vida eterna. No importa qué tanto nos hayamos alejado, qué tan profundo hayamos llegado, qué tan sucios podamos estar. La palabra de Dios es eterna. Y considerando eso, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, que está vigente y no puede negarse, en Juan 6:37, quiero concluir con este versículo. Consideremos la autoridad de Cristo, hablando Dios a través de Él, de su palabra, Dios mismo hablándonos a través de Cristo, de su palabra. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, está hablando Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. Cualquiera que sea nuestra situación, necesidad, angustia, enfermedad, desesperación, vergüenza, arrepentimiento, vengamos a los pies de Cristo. La palabra de Dios es eterna y Él en su palabra nos dice que no nos echará fuera.
Les invito a continuar con nosotros reflexionando en este libro de Hebreos. Va a ser un recorrido bastante largo, pero vale la pena. Hay mucha bendición. En estos primeros versículos hemos estado meditando sobre la autoridad de la palabra de Dios, las Escrituras, Cristo mismo, presentes desde la creación del mundo, presente en la redención del hombre, presente en la vida eterna. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.